Buenos días, queridos amigos. Es un gusto contar con su presencia una vez más en nuestro podcast y el tema de hoy será la falta de una educación preescolar de calidad limita el futuro de la niñez al negarle la oportunidad de alcanzar todo su potencial. El día de hoy contamos con las estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de la carrera de Educación Inicial de séptimo semestre, Emily Cuenca, María Fernanda Lascano, Melanie Ruano, Ana Fabiola Torres y Karina Condoy. Acompáñennos en el recorrido para hablar sobre este tema tan importante. La educación preescolar es la base fundamental para el desarrollo integral de la niñez. Sin embargo, la falta de una educación preescolar de calidad limita el futuro de muchos niños, negándoles la oportunidad de alcanzar todo su potencial. Bien, en este podcast exploraremos los obstáculos que impiden el acceso universal a la educación inicial, incluyendo problemas de gestión gubernamental, el incumplimiento de leyes, la exclusión social y las posibles soluciones para garantizar que cada niño y niña tengan las mismas oportunidades de una educación de calidad. ¿Cómo afecta que muchas escuelas tengan instalaciones viejas o ya en muy mal estado? Bueno, esto afecta directamente la calidad del aprendizaje y sobre todo la seguridad de los niños. Cuando los centros preescolares tienen techos que gotean, baños que no funcionan o aulas con mobiliario dañado, no solo se crea un ambiente incómodo, sino también peligroso. Además, los padres a veces deciden no enviar a sus hijos a estas instituciones por temor a accidentes o por desconfianza en la calidad del servicio. Por lo tanto, las malas condiciones físicas son barreras reales para la asistencia y permanencia de los niños en el sistema. Y como última pregunta en este tema, ¿qué pasa cuando el gobierno no administra bien los recursos que son destinados para la educación de los niños? Cuando hay una mala administración de los recursos, incluso si hay presupuesto asignado, este no se utiliza de forma eficiente. A veces se invierte en cosas que no son prioritarias, se duplican esfuerzos por falta de coordinación o incluso se pierde por dinero por la corrupción. Esto genera la desigualdad, porque mientras algunas escuelas reciben apoyo, otras quedan abandonadas. En definitiva, la mala gestión impide que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan y perpetúan las brechas educativas desde la primera infancia. Bien, también aquí toparemos un tema que es sobre las leyes que no se cumplen o no son claras. Y aquí como primera pregunta sería, ¿qué pasa con los niños que tienen alguna discapacidad cuando las leyes no se aplican bien en las instituciones educativas? Cuando las leyes de educación inclusiva no se implementan de manera efectiva, los niños con discapacidad enfrentan múltiples formas de exclusión, marginación y vulneración de sus derechos. Aunque los marcos legales en muchos países, como en nuestro caso Ecuador, garantizan el derecho a una educación que sea inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Pero en la práctica existen grandes brechas entre la ley y su aplicación real. Tenemos el ejemplo del autor Corral Josa, que señala que muchos docentes no se han apropiado del enfoque inclusivo, no se sienten capacitados para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales y en lugar de implementar estrategias didácticas planificadas y personalizadas, utilizan tácticas improvisadas o, por así decirlo, superficiales. Como resultado, los niños con discapacidad no logran una verdadera inclusión dentro del aula y se ven limitadas sus oportunidades de aprendizaje, también su participación y su desarrollo integral. Esto no solo afecta su rendimiento académico, sino también su autoestima, su integración social y su proyección de vida. En el ámbito internacional tenemos a Hegarty, que expone una realidad similar, ya que él describe que muchos países, especialmente en vías de desarrollo, tienen una cobertura extremadamente baja en servicios de educación especial, lo que implica que la mayoría de los niños con discapacidad simplemente no reciben educación o reciben una de muy baja calidad. Por lo tanto, cuando las leyes no se aplican adecuadamente, los derechos fundamentales de los niños con discapacidad son ignorados o incumplidos, perpetuando así un ciclo de exclusión y desigualdad educativa. Muy bien, y para terminar en este tema, ¿por qué es importante que las leyes sean fáciles de entender y se cumplan para que todos tengan la oportunidad de estudiar? La claridad y cumplimiento efectivo de las leyes educativas son condiciones indispensables para garantizar el derecho universal a la educación, especialmente para los grupos históricamente excluidos, como son los niños con discapacidad. Si las leyes son ambiguas, contradictorias o difíciles de interpretar, los docentes, directores y autoridades locales no sabrán cómo aplicarlas correctamente, lo que conlleva a omisiones, negligencias o incluso prácticas discriminatorias.
Corral Josa destaca que muchos docentes no reciben suficiente formación sobre el marco legal y las implicaciones reales de la inclusión. Esto provoca que muchos docentes se sientan inseguros, temerosos o poco preparados para enseñar en aulas diversas, lo que contribuye a la falta de implementación de la inclusión educativa. Cuando las leyes están bien redactadas, con un lenguaje accesible y con lineamientos claros sobre responsabilidades y recursos disponibles, se facilita su aplicación y se fortalece la conciencia de los actores educativos sobre su importancia. Además, el cumplimiento de estas leyes no solo es un deber legal, sino también un compromiso ético y moral con la equidad y la justicia. Hegarty sostiene que el derecho a la educación es un derecho humano inalienable, que no debe depender de la economía, la condición física ni de ninguna otra circunstancia. Cumplir con las leyes educativas con claridad y coherencia garantiza que todos los niños, sin importar su condición o lugar de residencia, tengan las mismas oportunidades tanto para aprender, crecer y participar plenamente en la sociedad. ¿Qué dificultades crees que enfrentan los niños que vienen de otros lugares o de comunidades indígenas, sectores rurales, para poder acceder a una educación? Los niños migrantes y aquellos pertenecientes a comunidades indígenas afrontan barreras burocráticas, culturales y lingüísticas que limitan su inscripción y permanencia en el sistema preescolar. Por otro lado, la exigencia de documentación oficial como partidas de nacimiento o comprobantes de residencia como recibos de pago o luz dificultan la inscripción a los menores, cuyo proceso está registrándoles están incompletos o inaccesibles. Por otro lado, como afirma Sierra Martín, en el 2024, la ausencia de adaptación curricular en materia de lengua y cultura genera un entorno que los niños no pueden participar plenamente en sus actividades pedagógicas, pues el modelo educativo se imparte únicamente en idioma oficial, a lo que se suma la discriminación cultural que se manifiesta en burlas y aislamientos por parte de pares y maestros. Y bien, por último, pero no menos importante, toparemos el tema de qué soluciones podría aplicar el Estado para garantizar una mejor educación. Y en este sentido, como primera pregunta tenemos, ¿qué crees que debería hacer el gobierno para mejorar las escuelas y que estén en mejores condiciones? El gobierno ecuatoriano debe priorizar la inversión en infraestructura educativa, especialmente en el nivel educativo inicial. Para garantizar estos espacios seguros, aceptables y adecuados, el desarrollo infantil, como dice según Chulde y Garcés 2023, son muchas escuelas, en especial en sectores rurales y periféricos que carecen de condiciones mínimas, como servicios sanitarios, mobiliario infantil, materiales didácticos o espacio de juegos. Pero además de esto, también proponen que se implementen estándares nacionales de calidad en infraestructura para garantizar la equidad entre zonas urbanas y rurales. ¿Cómo podría el Estado ayudar para que los niños con discapacidad puedan estudiar y acceder a la educación sin problemas? Una solución concreta para esta pregunta sería fortalecer el rol de las unidades de apoyo a la inclusión UDAI en las instituciones educativas para asegurar la contratación de docentes de apoyo o terapeutas especializados. También promover la formación continua de todos los docentes en educación inclusiva, y el gobierno debería también proporcionar transportes adaptados y ayudas técnicas como lectores de pantallas, sillas de ruedas, pictogramas, o también para facilitar la asistencia y participación de los estudiantes. Y bien, ya para terminar, como última pregunta, ¿qué ideas podrían ayudar para que los niños que viven en zonas rurales o que son parte de grupos vulnerables también puedan acudir a una escuela con total libertad y ejerciendo este derecho tan importante para sus vidas, que es ir a una escuela? Sería asegurar el acceso a la educación de niños tanto en zonas rurales o de grupos vulnerables, como pueden ser pueblos indígenas, migrantes o niños en pobreza extrema. Otra podría ser que el Estado debería aplicar políticas territorializadas, es decir, esto que sean adaptadas a las necesidades que cada una necesita en su localidad. Chulde y Garcés 2023 también proponen extender la cobertura educativa mediante la creación de escuelas comunitarias e interculturales con centros móviles o unidades itinerantes, ya que esto permite llegar a las comunidades que son más aisladas.
Bien, les agradecemos por todo su interés para este tema el día de hoy. Y para ya cerrar este podcast, podemos decir que el acceso a una educación preescolar de calidad no debería ser un privilegio, sino un derecho para todos los niños y niñas, sin importar su lugar de origen, condición socioeconómica o capacidades especiales. Para lograr esto, es esencial que el Estado mejore la gestión, cumpla con las leyes y diseñe políticas públicas inclusivas que eliminen las barreras de exclusión. Creemos que solo así construiremos una sociedad más justa, equitativa y con mejores oportunidades para las futuras generaciones. Gracias por haberse tomado su tiempo el día de hoy y acompañarnos aquí en este tema tan importante. Recuerden que la educación inicial no es un privilegio, es un derecho de los niños y niñas de todo el mundo. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima oportunidad.